integrales definidas, que capaz que ya los hayan hecho, así que bueno, espero ahí los comentarios de ustedes, de qué manera lo han hecho. Vamos a compartir pantalla. En las clases se reduce la cantidad de las clases impresionante. Ayer en Mates 1 creo que éramos 30, ponele, y son 1500, así que vamos bajando ahí. Ayer en la clase de Camila éramos 5 chicas. Claro. Con ella. Sí, y bueno, el tema de después, bueno, los resultados de los parciales. Ese es un problema, pero bueno. Vamos a ver estos problemitas. Problema 3. El costo e ingreso marginal de ciertas empresas está dado por las representaciones gráficas que se muestran a continuación. Determina el incremento que tendrían las utilidades de la empresa si las ventas actualmente se encuentran en 2.000 kilos y se quiere realizar un aumento del 10% de ellas. ¿Lo han hecho? Sí. Bien. ¿Cómo han hecho, cómo lo resolvieron? ¿Buscaron las funciones? ¿De qué manera? ¿Usando software, sin software? Yo usando los puntos sobre la gráfica. Bien, perfecto. Esa es una manera. Otra manera, ¿a alguien se le ocurrió resolverlo, por ejemplo, de manera geométrica? Calculando, porque básicamente, ¿qué tendríamos que calcular? Las utilidades actuales Bien. en 2000 y en 2200. Bien, podríamos calcular las funciones y decir que las utilidades es Claro, pero igual a utilidad los marginal. ingresos. La utilidad marginal es igual a qué? Por eso, las utilidades son los ingresos menos los Los costos. ingresos menos los costos y las utilidades Por marginales, lo los ingresos marginales menos los costos marginales. Bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O calcular la función de utilidad marginal y después hacer la integral, ¿desde qué valor a qué valor sería? 2000 a 2200. De 2000 a 2200, y otra manera, ¿cuál sería? Con integral definida o con... Sí, con integral definida podríamos directamente, o sea, en Calcular lugar de sobre, encontrar la función. Y la otra manera es calcular el álgebra. Claro, o bueno, calcular la integral definida entre el ingreso marginal, después la integral definida del costo marginal y restar esos valores. exactamente, esa es otra posibilidad. Y las integrales, en este caso, como es una lineal, podría ser como hasta sencillo calcularlo geométricamente, porque yo tendría que ir de 2000 a 2200, ver qué altura tenemos y bueno, calcular el área de esa figura, de ese cuadrilátero que me queda ahí, que sería sencillo, pero vamos a ir a lo analítico. ¿Cuáles son los puntos que tenemos de ingreso marginal? A cero cantidad, 22 de ingreso marginal. Bien, uno sería a 0, 22. Sí. ¿Y la otra? De 3000 a 10. O sea, cantidad 3000. Bien. Ese punto está ahí como medio difícil Claro. de ver, pero sí, es cierto. Otro punto más fácil, porque es una lineal. ¿Cuántos puntos necesitamos para encontrarla? Necesitamos 2. 2 puntos y tenemos que ver la raíz. 2 puntos. Y Y le buscamos la ponemos raíz un que es tercero. exactamente 5500 y 0. Esos son los puntos que tenemos. Aguanten que lo vamos a cambiar la escala.
Esta es otra manera de hacer la lista sin hacer una tabla. Entre llaves, escribimos A y B, y ahí ya tenemos la lista y hacemos un ajuste lineal. Bien, ahí tenemos nuestra función de ingreso. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la función de costo. En Tenemos cero el cantidad, punto 16 de costo marginal. 0, 16 Y 8.000 y 0. y bien. Y ahora vamos a hacer la lista de puntos con los puntos C y D. Y vamos a hacer otro ajuste lineal, lista de puntos L2. Bien, y ahora nosotros necesitaríamos integrar. Por un lado, podríamos buscar la función de utilidad. La función de utilidad sería la de ingresos, que es la F, menos la de costos, que es la G. Siempre pasa lo mismo con las lineales. F de X menos G de X. Claro, yo también me Ahí pasa, está. tengo que ajustar un ajuste polinómico de grado 1 para que me tome bien. Exactamente, para que te Bien. parezca como F de X. Si no, bueno, si le pones F de X, G de X, te lo toma, fíjate ahí que, pero no te lo toma como F y G como hacemos con las otras. Esa sería la función de utilidad, la cual deberíamos, es una lineal, ¿sí? Si a una lineal le resto una lineal, me queda una lineal, por lo tanto, la integral nos da, ¿qué? Una función cuadrática. Una función cuadrática, ¿sí? Entonces vamos a ahora hacer la integral de la función h entre 2000 y 2200. Lo cual nos da 360. ¿Qué interpretación damos a esos 360? 360 es el incremento en las utilidades al variar de 2000 a 2200 son las cantidades. Exactamente. Cuando variamos de 2000 a 2200 kilos, las utilidades se incrementan en $360. No sé si dice, sí, en dólares. Bien, ¿de qué otra manera podríamos hacerlo? Aquí, como dijo la compañera, podríamos integrar la función de ingreso, la función f de 2000 a 2200, que nos da 2720, y a eso después vamos a integrar la función de costos, que era la g, de 2000 a 2200, y hacemos la diferencia, b menos c. Y nos da lo mismo, los $360 de incremento. De estas dos maneras podríamos resolver este problema, ¿sí? Este apartado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren resolverlo de manera algorítmica? ¿No? ¿Les generó algún problema este problema? ¿Miraron la gráfica y no sabían cómo encontrar las funciones? ¿No tuvieron ningún drama? Profe, ¿lo podríamos hacer analíticamente? Sí. A encontrar las funciones, A la a las integración integrales. Bien, vamos a integrar. del Nosotros teníamos la ingreso menos función, el costo. bien, la f era menos 0.004x más 22. Ingreso marginal es igual. Ahí está la Menos 0. diferencia, profe. Yo hice los puntos, los 3 puntos que yo le comenté, y me dio la Sí, función como una constante, nada más. O sea, me dio 22, que sería el ingreso, y 16 el costo. ¿cómo puede ser?
O sea, hice los ¿Qué es lo que te puntos, dio? hice la lista, Sí, puse ajuste sí. lineal y me tira como función un número nada más, una constante. Fíjate tu redondeo, porque es un número muy chiquito, es menos 0,004x, y vos tenés un redondeo de 2 decimales, te va a aparecer la constante. Pero si fuera una constante debería aparecerte una línea recta, y no creo que te parezca una línea recta. Sí se me apareció una línea recta y me manda el 22 y el 16 directamente. Igual ahora lo abro y veo bien. Aumenta los, claro, aumenta los En los decimales decimales. porque debe ser eso. A lo mejor vos lo ves como línea recta también porque tenés la escala, ¿ves todos los puntos? Porque si yo hiciera Sí, sí, esto, me por muestra los ejemplo, tres, me mostraba los tres. porque fíjate que si yo me voy alejando, parecieran líneas rectas porque decrece muy poquito, entonces tenés que cambiarle la escala. Claro, no, sí la escala la tengo en 2000 y 2200 se ve, pero la función de utilidad no me da así porque justamente es distinta a la función de ingreso y de costo. Bien. Cuando puedas lo abrís y lo vamos viendo. Ahí yo voy escribiendo la función de Bueno, ingreso, que era menos 0, ingreso es igual, ingreso marginal, perdón, menos 0,004Q más 22. El costo total, el costo marginal, perdón, costo marginal es igual a menos 0,002 más 16. Por lo tanto, las utilidades marginales van a ser igual a menos 0,004Q, le faltó la Q, más 22 menos 0,002Q más 16. ¿Qué es lo primero que hacemos acá? Suprimir ese paréntesis. Como tenemos un menos antes del paréntesis, cambia el signo de todo lo que tenemos adentro. Por lo tanto, la utilidad marginal me queda menos 0,004Q más 22 más 0,002Q más, menos 16. Agrupamos términos. Menos 0,004Q más 0,002Q me queda menos 0,002Q. Y 22 menos 16 es 8 positivo. 6 positivo, perdón. 6. ¿Dudas hasta acá? todo bien, profe. No, pero Bien. Vamos a integrar ahora. Integramos desde 2000 hasta 2200. La función menos 0,02Q más 6 de Q. Bien, ¿cuál es la integral de menos 0,002Q? menos 0,001 Q al cuadrado. Sí, Bien, que eso viene de hacer menos 0,002Q al cuadrado dividido 2. Y la integral de 6, 6Q. 6Q. entonces esto me terminaría dando menos 0,001Q al cuadrado más 6Q. Y a esto deberíamos valuarlo primero en 2200 y a eso restarle la función valuada en 2000.
Claro, no tenemos en cuenta que hay un término independiente porque es una integral definida. Claro, al ser una integral definida, las Tenemos constantes, que como acordar. sería la misma constante para una función que para la otra, y después tenemos que hacer una resta, no tiene sentido tenerlo en cuenta, porque estamos buscando básicamente un incremento. En los incrementos, por ejemplo, si yo busco un incremento de los costos fijos van a estar en una función y van a estar en la otra. Por lo tanto, al restarlo, ese costo fijo se va, se hace cero. Por lo tanto, no tiene sentido calcular la constante en una integral definida, porque no buscamos la función de utilidad, sino que estamos buscando en cuánto se incrementan de un valor hacia el otro. Entonces esto me quedaría menos 0.001 por 2200 al cuadrado, más 6 por 2200, vamos a mover esto, menos 0.001 por 2000 al cuadrado, más 6 por 2000. Vamos a hacer esta cuenta. Vamos al cálculo simbólico. Sería menos 0.001 por 2200 elevado al cuadrado, más 6 por 2200, menos 0.001 por 2000 elevado al cuadrado, más 6 por 2000. Y nos da exactamente lo mismo que con el software, $360. Si pasamos de 2000 a 2200 kilos de producción, las utilidades se incrementan en $360. En este caso ni siquiera podríamos encontrar la función de utilidades, porque para eso por lo menos necesitaríamos saber la utilidad en alguna cantidad, o por lo menos los costos fijos. Si supiéramos los costos fijos, sabemos que las utilidades en cero son menos los costos fijos. Entonces por lo menos podríamos hacer eso, pero en este caso ni siquiera. No tenemos ningún dato como para calcular la función de utilidad o la función de costo. La de ingreso sí, porque en cero da cero, pero la de costo no tenemos cómo calcularla. No sé si pudiste solucionar ahí ese problema. Sí, profe, acaba de abrirme bien y eran los decimales. Eran los decimales, perfecto. Ay, Sí, me sí, asusté, fíjense, porque por ahí era tan raro, tan distinto. yo lo tengo directamente en 5 decimales ya guardado. O sea, con lo mínimo que trabajo es con 5 decimales. Y hay ¿Y veces que lo cómo tengo que hace, pasar un profe, poco ya más. para configurar, digamos, para que no tengan que cada vez que entra o que lo usa, ¿Vos tenés el GeoGebra 6 o el 5? el 5? Tengo los dos, pero uso el 5. Bueno, con el 5 no sé. Con el Bueno, 6 con el yo voy 6. acá a propiedades, Sí, elijo acá 5 decimales y pongo guardar la configuración. Y ya ahí te queda guardado para siempre con 5 decimales. Si no, después lo podés cambiar a 10. bien. Voy a Pero probar cuando eso. lo abro ya en 5. Fíjate si en algún lado tenés para guardar una configuración ya preestablecida. Pero siempre trabajen por lo menos con 5 decimales. Bien, gracias, profe. No. Y ahora, bueno, dice, si las ventas hubieran disminuido un 4%, ¿en cuánto habrían disminuido las utilidades? ¿Cuánto es el 4% de 2000? ¿Qué cuenta deberíamos hacer? 2000 por, ¿qué número? 4 dividido 100. Bien, sería 0.04. Nos da 80. O sea que tendríamos que ver qué pasa con esta función, la función h,
Si pasamos de dónde a dónde. De 2000 a 1920. Exactamente. De 2000 a 1920. Y nos da menos 166,40. ¿Cuál sería la respuesta que tenemos acá? Que las utilidades se redujeron en $166,40. Si se reducen un 4% las Ante la disminución del ventas, 5%, claro. quedan, claro, disminuyen las utilidades en $166,40. Exactamente. Y esto se resuelve de la misma manera analítica, pero en lugar de poner de 2000 a 2200, vamos a poner que sea de 2000 a 1980. ¿Alguna duda que quede? No, profe. Todo bien, profe. ¿No? Ahora todo Bien. bien. Ahora todo bien. Eran los decimales, nada tan grave. Lo raro es que por más que no te lo muestre, vieron que por ahí hacemos un ajuste polinómico y me aparece 0x al cubo, pero te muestra una cúbica. Lo raro es que te haya mostrado una constante a pesar de que el ajuste no sea una constante, sea una lineal. Claro, por eso yo me confié que estaba bien, porque la gráfica era una recta, una línea. Una recta horizontal, Sí. pero bien horizontal era. No, igual que como está en el práctico. Como nos da la forma del Ah, práctico, vio que en la claro, consulta nos da la forma, bueno, en realidad lo que vos estabas viendo mal era la fórmula, pero la gráfica te la hacía correcta, claro. claro, la gráfica estaba bien, pero la fórmula estaba mal. Por eso yo te preguntaba si la gráfica estaba bien o te mostraba una recta horizontal, porque si fuera una función constante, te muestra una recta horizontal. Ah, sí, en la utilidad sí es Si yo hago una recta 22, horizontal. hago, por Sí, ejemplo, ¿en dónde? o sea, haga 22 menos 16. Pero vos hacías 22 menos 16 o hacías F menos G. Y F, Vos a debes ver, haber, 22 vos menos debes haber 16 dice. escrito, claro, vos escribías 22 menos 16, eso sí es una constante. Pero si Claro, vos hubieras puesto f de x menos g de x, me la te mostraba hubiera bien. mostrado una función constante, pero claro, ¿cuál es el problema ahí? Si vos lo querés hacer de manera analítica, vas a integrar una función que no es. Por eso hay que tener cuidado con... Eso hice, integré manualmente, pero bueno, obviamente daba mal porque sí, te daba una lineal. El problema exactamente. es, tenemos que analizar si la gráfica que me da, yo escribo f de x, no, f no, vamos a ponerle, no sé, j de x igual a 22, te tiene que hacer eso. Si no te hace eso es porque claramente es un problema de decimales. La función constante es una línea bien horizontal. Si yo no veo una línea bien horizontal es porque lo que yo estoy viendo en realidad no es lo que se muestra. Ah, Para que tengan bien, en cuenta claro, ahí, ¿sí? claro, claro. Igual que si a mí me Bien, muestra una cúbica y me pone 0x al cubo, pero me muestra la gráfica de una cúbica, bueno, estoy teniendo son problemas de decimales, decimales. claro, Si no, sería una cuadrática. bien. Bueno, continuamos. Dice, teniendo en cuenta que la primera ecuación corresponde a la demanda y la segunda a la oferta de un producto, determine el excedente de consumidor y el excedente de productor para el equilibrio de mercado, asumiendo que el precio está dado en dólares y la cantidad en kilogramos. Yo había marcado para hacer la C, no sé si prefieren hacer otra, son todas más o menos parecidas. Lo único que la sé que tendríamos que hacer. Despejar P. Hay que despejar P. Las otras ya vienen despejadas, por eso elegí esta función. ¿Quieren que sigamos con esa? ¿Prefieren hacer otra? Sí, es de profe. Bien, hay que despejar P. Sabemos que la función de demanda es la primera. Q es igual a 100 por 10 menos P. Y tenemos que despejar P. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer primero? ¿Qué aplicamos? Distributiva primero, ¿no? Distributiva.
Q es igual a 1000 menos 100p. menos 100p. Podríamos no haber aplicado distributiva y empezar a despejar directamente, pero da lo mismo. Ahora, Yo pasaría restando 1000 y después menos 100 dividiendo. bueno, entonces me quedaría Q menos 1000 es igual a menos 100. Menos 100p. Y ahora pasamos el menos 100 dividiendo. Entonces, ¿qué me quedaría? Q menos 1000 sobre menos 100 es igual a P. Podríamos distribuir este denominador y me quedaría, ¿cómo me queda si distribuyo? Menos Q dividido 100. Sí, O menos 10. menos 10 Más 10. o Más más 10. 10. Más 10. Estamos dividiendo en menos 1000 dividido en menos 100, me termina quedando más 10. Y esto es P. La función de demanda. Lo mismo vamos a hacer para la función de oferta, que tranquilamente podríamos mirarlo de la siguiente forma. Antes hicimos distributiva, ahora no vamos a hacer distributiva, a ver qué pasa. 80 por P menos 1. ¿Qué hacemos? Si no quiero hacer distributiva, ¿qué hago? Directamente dividir por 80 en Q. Q dividido 80 es igual Directamente a... es lo mismo en ambos miembros, entonces se despeja el 80 del lado derecho. Exactamente. ¿Y ahora? El menos 1 lo tenemos que cancelar, sumamos 1 en cada lado. Perfecto. En Q cada dividido 80 más 1. Q sobre 80 más 1, esto Igual nos a da P. ¿Cómo puedo saber cuál es la de oferta y cuál es la de demanda? Si el enunciado no lo dice, por ejemplo. porque la función de demanda decrece. Claro, Bien. suele tener signo, tiende a tener el signo negativo y bueno, la de oferta crece, por ende es En positivo. este caso, al ser lineales, tenemos una pendiente negativa y una positiva, por lo tanto, la negativa es la de demanda y la positiva es la de oferta. Entonces, tendríamos que una función es menos x sobre 100 más 10. Y la otra función es x sobre 80 más 1. Y tenemos que buscar el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Cuál es el excedente del consumidor? Primero deberíamos encontrar el punto de equilibrio. Encontramos el punto de equilibrio. ¿Cómo lo encontramos? Igualando las funciones, vamos a obtener el valor del... F igual a G, igual a las funciones. Y ahora Se despeja. se resuelve esta ecuación, ¿sí? Resolvemos la ecuación y nos queda que X vale 400. ¿Cómo hago ahora para encontrar el precio de equilibrio? Porque X en este caso sería la cantidad. Reemplazar X por 400 en cualquiera de las dos funciones. Exactamente. Si yo hago F de 400 o G de 400, nos va a dar lo mismo porque en 400 básicamente las funciones son iguales. Entonces ahora vamos a crear el punto que es 400 y creamos la función constante que pasa por el precio de equilibrio, y igual a 6.
que es nuestra función h. Y ahora tendríamos que buscar el excedente del consumidor y el excedente del productor. ¿Cómo era el excedente del consumidor y cuál era el excedente del productor? El excedente del consumidor es el área que queda entre la función de demanda y la recta que trazamos sobre el precio. Perfecto. Si lo queremos hacer con software, ¿qué hacemos? Integral entre f, h, 0,400. Integral entre la función f, la función h, siempre es la función de que esté por encima, menos la que está por debajo, ¿sí? Desde 0 a 6. 400. A 400, perdón. a 400, exactamente. 6 sería nuestro precio de equilibrio. ¿Cómo lo haríamos acá de manera analítica? De manera analítica deberíamos resolver la integral entre 0 y 400 de la función menos q sobre 100 más 10 menos el precio de equilibrio, que es 6 en este caso. T de q. Eso nos da los 800. Ahora, ¿cómo encontramos el excedente de productor? El área entre la recta del precio y la función de oferta. Entonces sería la integral entre, ¿qué función? La h, porque está por encima, la g, que está por debajo de la h, también desde 0 hasta 400. Y nos da 1000, ¿sí? Analíticamente, estaríamos haciendo lo siguiente. La integral entre 0 y 400 de 6 menos la función q sobre 80 más 1. T de q. También es una lineal, la integral nos da una cuadrática, acá puse 4000 y es 400. Y se reemplaza primero por 400 y después por 0, lo cual también va a ser muy sencillo porque al reemplazar por 0, ¿qué nos va a pasar? Si yo integro una lineal, nos va a dar una cuadrática, pero la constante no la tenemos, por lo tanto la integral esta evaluada en 0, ¿cuánto va a dar? Cero. 0. Nos va a dar 0, exactamente, porque me terminaría quedando la integral de menos q sobre 100, va a ser menos q al cuadrado sobre 200, más la integral de 4, y la integral de 4 es 4q. Cuando yo reemplace por 0, nos va a dar 0, por lo tanto, en este caso, por ser una polinómica en la cual la constante no está, porque no interesa en este tipo de integrales, evaluar en 0 nos va a dar 0. Nos interesaría solamente cuánto es evaluar esta función en 400. Vamos a hacer una de estas de manera manual. La integral sería menos q, vamos a poner excedente del consumidor, menos q al cuadrado sobre 100 por 2, que me queda sobre 200, más 4q. Esto habría que evaluarlo en 400 y en 0. Como dijimos, en 0 nos va a dar 0, por lo tanto no tiene ni sentido evaluarlo. ¿Cuánto es 400 al cuadrado? $160.000. Sobre 200 más
4 por 400. ¿160.000 o 16.000? Pregunto, puede ser No, 160.000. 160.000. 160.000, bien. Son 2 ceros, está bien. Está bien, sí, está bien. Me pareció que iba a quedar un número muy gigante. Y 400 por 4, ahí sí. 1.600. 1.600. Bueno, ¿cuánto es? Menos 160.000 dividido 200. 800. Menos 800 me quedaría más 1.600 y esto nos da 800. Me pareció que nos iba a dar, nos va a quedar negativo. 800, ¿sí? En software, ¿cuánto nos había dado? 800. En cero no tiene sentido evaluarlo porque, bueno, 0 al cuadrado sobre 200 nos va a dar 0 y 4 por 0 nos va a dar 0. ¿Han hecho otros de excedente consumidor, excedente de productor? ¿Alguna duda que quede? No, por mi parte no. ¿No? Bien. ¿Los demás? No, profe. Bien. Miren que ahora se viene el parcial de integrales definidas. Profe, Sí, yo tengo una duda, por ejemplo, si no sería 0, si tendríamos sí. los dos pares, ¿cómo tenemos que hacer? Si tuvieran Primero que, reemplazamos si tuviéramos otro valor que no sea 0, por ejemplo, entre sí. 200 y 400. Primero reemplazas por el valor de arriba y le restás el valor de abajo. Igual, ojo con eso, que en este caso no lo reemplazamos por 0 por ser una polinómica que no tiene constante. Pero si mi función fuera una exponencial, ¿sí? La exponencial, cualquier número elevado a la 0 te da 1, por lo tanto, sí vale la pena reemplazar por 0. En este caso no lo hacemos, porque si yo a esto que tenemos acá, q al cuadrado sobre 200 más 4q, lo reemplazo por 0, nos va a dar 0. Pero si mi función fuera la siguiente, f de x igual a 50 por e a la 3x, ¿sí? Esto en 0 no me da 0. Eso me da 50 en 0. Entonces, sí hay que reemplazarlo. En este caso no lo reemplazamos porque no tiene sentido. Claro, bien. ¿Sí? Particularmente acá, al tener una polinómica, una lineal, que al integrar me queda una cuadrática sin la constante, me va a dar 0. Reemplazar por 0 me va a dar 0, pero es la única función. En el resto de las funciones siempre evaluar por 0 nos va a dar un valor. Bien, vamos al problema 16. Dice, las tasas de ingreso y costo en una operación de perforación petrolera están dados por R' de T es igual a 14 menos T a la 1 medio. ¿Eso qué pasó? ¿Alguien escribió algo? Bueno, se escucha un ruidito ahí. R' de T es igual a 14 menos T a 1 medio. Y el costo marginal, o las tasas del costo, son 2 más 3T a la 1 medio, respectivamente, donde T es el tiempo que se mide en años, con R y C en millones de dólares, que en este caso, como tenemos R' y C' serían millones de dólares por año. Pero tanto el ingreso como el costo están en millones de dólares. ¿Cuánto deberá prolongarse la perforación para obtener la utilidad máxima si es que la misma existe? ¿Qué tendríamos que ver? Tenemos el ingreso marginal y el costo marginal, o las tasas de ingreso y la tasa de costo. Ambas en función del tiempo. En función del tiempo, exactamente, no en función de la cantidad. Es en función del tiempo. Son las tasas de ingreso y las tasas de costo en función del tiempo.
¿cómo buscamos por cuánto tiempo debe prolongarse la actividad para maximizar utilidades? Si lo que estamos buscando sería las máximas utilidades, nosotros tenemos dos funciones, o sea, de tasas, o sea, marginales, podríamos decir. Claro, Podemos tenemos las tasas. Las de crecimiento de la utilidad en algún punto se hacen cero, significaría que tenemos un punto crítico en las utilidades totales. Bien. Entonces, ¿cómo buscamos esas tasas de utilidad? Restando. O sea, yo Restando. U', en función del tiempo, va a ser igual a R', en función del Menos tiempo, C'. menos C'. Bien, entonces sería U de T, U' de T, va a ser igual a 14 menos T elevado a la 1/2 más 2, perdón, menos 2 más 3, sí, 2 más 3T elevado a la 1/2. Bien, ahora suprimimos el paréntesis. Me queda 14 menos T a la 1/2 menos 2 menos 3T a la 1/2. Podríamos agrupar términos, ¿o no? Sí. ¿Cuánto me queda? 12. Menos 4T a las 2, a la 1/2 más 12. Más 12. Sería lo mismo escribir 12 menos 4T a la 1/2. Bien. A ver cómo se ve nuestra función. Menos 4T a la 1/2. Esta sería nuestra función de tasas de utilidad, ¿sí? Tasas de utilidad que relacionan las variaciones de la utilidad con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Tenemos punto crítico? Sí. Sí, en 9 más o ¿Dónde? menos. Vamos a resolver la ecuación, solución, ecuación. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Igualando ¿Qué la ecuación función tenemos a que 0. resolver? Nos da exactamente 9. Y si vemos acá, sí, 9 a la 1/2 es 3, por menos 4 es menos 12, más 12, 0. El 9 nos da un punto crítico. ¿Ese punto crítico es un máximo o es un mínimo? Es un máximo, Podemos ¿Por evaluar. qué? Sí. porque las tasas pasan de ser positivas a negativas. Las tasas pasan de ser positivas a negativas. Podríamos también verlo de manera analítica, cuánto es en 8 y cuánto es en 10, por ejemplo. Entonces, como las tasas pasan de ser positivas a ser negativas, es porque en 9, ¿sí? Entre esas dos tasas, tenemos un máximo. ¿Qué más pregunta? No sé si hay dudas con respecto a eso. Podríamos ver otras cosas también. Podríamos ver qué pasa con las tasas, además de ser positivas hasta el 9, ¿cómo son?
Las tasas de Cada vez crecimiento son menores. menores. Son cada vez menores, ¿sí? Y después del 9, ¿qué pasa? Las tasas van, Las tasas de decrecimiento son cada vez más grandes en valor absoluto, pensándolo, ¿no? exactamente, son cada vez más grandes. Esto decrece cada vez más rápido, ¿sí? A medida que pasa el tiempo, decrecen cada vez más rápido. Pues, ¿de cuánto es la utilidad si la empresa petrolera solo hiciera contrato por 7 años y los costos fijos de operación inicial son de 2 millones de dólares? Podríamos hacerlo de varias maneras. ¿Cómo se les ocurre? Buscar la Uso las integral funciones. entre 0 y 7. Integramos entre la función f entre 0 y 7. Nos da 34,61 millones de dólares. Eso sería el incremento de las utilidades, o sea, eso serían las utilidades entre los 0 y los 7 años. Sin tener en cuenta los costos fijos, sí. A eso deberíamos restarle los costos fijos. Bien, a eso deberíamos restarle los costos fijos. Bueno, o sea que ustedes están diciendo que es 34,61 menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿De qué otra manera podríamos calcular esto? Yo usé las funciones de tasas. Usaste las funciones de tasas, o sea, la tasa de ingreso y la tasa de costo. Sí, las tuve que integrar y usar. Bien, vamos a ver qué nos sucede con eso. Porque no estaba 14 menos seguro, t al medio. o sea, no lo hice así porque no estaba seguro si cuando integrara me iba a dar que las funciones nacían en el origen, porque si Claro. el origen era diferente, no podía restarle 2. ¿Cómo? No, si lo ordenaba al origen, ¿en qué? En la parte de costos. Claro, si la ordenada al origen de los costos, digamos, era diferente de 0. 14 menos t a Pero la lo un que pasa, medio. Bien, esta sería la de ingreso marginal. Vamos a integrar la función de ingreso, ¿sí? Vamos a integrar la función g. Efectivamente, esta función valuada en 0 nos da 0. No tendríamos que hacer nada. Si esta función en 0, fíjense, si hago h de 0, nos da 0. Si h de 0 no fuera 0, deberíamos hacer que en 0 valga 0. ¿Me siguen ahí? sí, profesor, sí. Bien, ahora tendríamos que ver qué pasa con la de costos. 2 más 3t a la un medio. Vamos a sacar esta función, esta, y quiero sacar esta. Bueno, tenemos la función de costos, ¿sí? Ahora tendríamos que integrar la función P. ¿Qué sería esa azul que vemos ahí? Pero nosotros tenemos un dato, que nuestra función en 0 debe ser ¿de cuánto? Q de 0 Tiene que sea ser 2. 0. ¿Y debería ser cuánto? 2. 2. 2. Entonces yo a Q le tengo que sumar 2. Y esa es nuestra función. Entonces ahora podríamos calcular el costo en 7, ¿sí? Vamos a hacerlo acá en cálculo simbólico para que no me quede acá tanto. ¿Cuánto sería el ingreso? Vamos a calcular primero el ingreso. El ingreso en 7 sería nuestra función h, ¿sí?
H de 7 menos H de 0. Nos da 85, ¿sí? H de 7 menos H de 0 nos da 85. Y después deberíamos calcular el costo. ¿Cómo haríamos? ¿Cuál es H? H es la función ingreso. Es la integral de la función de tasa de ingreso, de esta. ¿Sí? Y después tendríamos que trabajar con la función R. ¿Cuánto sería R de 7? R de 7 menos R de 0. Y nos da 51,04. Entonces, si ahora hacemos 85,65 menos 50. ¿Cómo? ¿Por qué las resta? Porque una es la de ingreso, la otra de costos. Si yo quiero las utilidades, tengo que hacer ingresos menos costos. Claro, pero hace R de 7 menos R de 0, eso no entiendo. Porque nosotros estamos integrando entre 0 y 7. O no era entre 0 y 7, capaz que me equivoqué. Dice, Sí, ¿de era cuánto entre sería la utilidad si la empresa hace un contrato por 7 años? Nosotros Claro. como calculamos la integral definida, la hicimos entre 0 y 7. ¿Me siguen o no? Es claro, es como calcular individualmente la integral definida de los costos y la integral definida de los ingresos y después restar esos valores. Exactamente, eso es lo que estoy haciendo, calculando la integral definida de los ingresos, que esa integral definida me da 85,65 entre 0 y 7, o sea que el incremento de ingresos entre 0 y 7, que en realidad van a ser todos los ingresos porque estamos evaluando en 0, es de 85,65, y después que hago la integral definida de los costos entre 0 y 7, y ahí al restar me da la utilidad, que es 34,61, que es exactamente el mismo valor que hicimos cuando integramos la función de utilidad. Pero de todas Sin maneras, restarle los dos Sí, está bien. del Claro, costo es que, fijo. para que acá, claro, y ahí me falta restar los costos fijos, porque cuando yo integro los costos, recuerden que la constante desaparece, ¿sí? A esto mismo me falta calcularle el tema de las utilidades de 0 a 7, que faltan restarle los costos. Porque tanto en 0 como en 7 años, los costos fijos están, entonces al restarlos no nos modifica nada. Eso es lo que estamos viendo acá, 34,61. ¿Sí? Es la integral definida. Lo que acabo de hacer, pero por partes. Es otra manera de hacerlo, como hicimos recién los otros problemas. Podemos calcular por un lado el ingreso, por otro lado el costo, restarlo y tener las utilidades, o podemos restar las funciones, obtener la función de utilidad y después realizar la integral. Eso es indistinto. No sé si los confundí. El tema son por ahí. Fui muy rápido, ¿quieren que lo hagamos de nuevo? Sí se entendió, profe. ¿Sí? Fue rapidito, pero sí se entendió. Claro, lo que Yo pasa es también que, bueno, entendí. pensé que... ¿Entendieron o no? Sí, sí. Va, yo Sí, sí. si no, lo hacemos de nuevo. No, está bien, sí. Ya entendí lo que Bien. sí. Sí, lo hice por separado. Hice la de ingreso como para comprobar si nos daba lo mismo. Lo mismo que hicimos en los problemas anteriores. Acá básicamente también lo que hicimos fue calcular por un lado la utilidad, pero si no podríamos haber hecho el ingreso, el costo y después hacer la diferencia. Por eso fui rápido, porque como hicimos el mismo proceso acá, pensé que... Pero capaz que confundí un poco. Me avisan, lo hacemos de nuevo. Está bien, profe, se entendió. Bien. ¿Cuál es el tema de estos costos fijos? Básicamente, que es lo que veníamos hablando de que no tenía sentido calcular la constante, ya que la constante cuando la sumo y la resto,
desaparece, básicamente. Por eso en las integrales definidas no calculamos la constante de integración, porque solamente buscamos incrementos. Lo que pasa es que acá me estaba preguntando de cuánto es la utilidad si solo se hiciera un contrato por 7 años. ¿Sí? Por ahí podríamos hacer ¿qué? A ver, otra manera de hacerlo y calcular directamente de cuánto va a ser. Calcular la función Porque ahí de nosotros calculamos los incrementos de los ingresos y los costos y buscamos la diferencia para calcular el incremento de las utilidades. Si yo quisiera saber cuánto van a ser las utilidades a los 7 años, calcularíamos la función de utilidad. podríamos calcular la función de utilidad. ¿Y otra? Bueno, podríamos hacerlo. ¿Cómo es la función de utilidad? Sería la H, que es la de ingreso, menos la R, que es de costo. ¿La H está con T también? No. Qué problemón acá. Vamos a ponerle X para tener toda la misma variable. Bien. R de X es igual a Q de X más 2. ¿Cómo calcularíamos nuestra función de utilidades? Al ingreso, que es la H, le restamos R, que es el costo. H menos R. ¿Y acá qué deberíamos hacer? Es la función S, la de utilidades. Calcular esa función, evaluarla en 7. 32,61. Que es lo mismo que nos daba cuando lo hicimos con la integral definida, pero a la integral definida hay que restarle el costo fijo. Si yo calculo la función de utilidad y la evalúo directamente en 7, no hace falta restarle el costo fijo, porque ya nos da la utilidad total. Otra manera. La última y los dejo ir. ¿Será evaluar la función de los ingresos en 7 y la de los costos en 7 y restarlos? Exactamente, la función de ingreso en 7 es la H. H es 7. Y ahora los costos, pongo la C, pero no es la C, es la R. R de 7. Y ahora si hago I menos J, nos da los 32,61. Claro, sería el mismo procedimiento que hacemos con las marginales, nada más que esta vez con las totales, y hacemos restas directas. Exactamente, hacemos directamente la resta, o podemos restar funciones y evaluar, o podemos calcular los incrementos y restarle el costo fijo. Eso cada uno lo puede resolver de la manera que más le guste, o de todas ellas. Mientras más muestren, recuerden que más puntos suman, así que pueden ahí elegir 2 o 3 maneras y mostrarlo, o contar que se pueden resolver de diferentes maneras, haciendo esto, esto, esto. ¿Sí? Tranqui, ni opciones hay. Y sí, hay un montón. Sobre todo cuando tenemos ahí una combinación de funciones, como en el caso de las utilidades. Si no, después si tenemos solo ingreso, y bueno, o calculamos el ingreso marginal, integramos el ingreso marginal y lo evaluamos en los extremos y hacemos la diferencia, o calculamos la integral definida, que en definitiva es eso, es integrar y hacer una diferencia. Y cuando tenemos combinación de funciones, y sí, ya ahí tenemos más maneras de hacerlo. Integramos una, integramos otra, hacemos la diferencia, hacemos directamente la integral definida de una menos la otra, hacemos la integral definida de una y la integral definida de la otra y hacemos la diferencia. Es como, hay un abanico de posibilidades. Así que mira, en el parcial quiero que cada uno elija una, distinta. Si no, todos terminan en lo mismo. Todos la integral definida, no, ahora vamos a evaluar la integral definida, pero está bueno que muestren también que, básicamente, qué es lo que hay de atrás de la integral definida. Así que bueno. Igual que, por ejemplo, si hay una otra manera de saber cuál es el área de una función,
es cuando, por ejemplo, nosotros teníamos en este último ejercicio que el punto mínimo era 8, pero nosotros teníamos que evaluar la función en 7. Si tuviésemos que haber evaluado la función en 8, donde era el punto mínimo, el punto máximo de la función primitiva de utilidad es igual al área Bien. de la función. A donde sea 0, el punto mínimo de la Exactamente. función derivada es el área más grande, Claro, porque después se pone negativo. claro. No sé si se Cuando entiende lo que tenemos quiero una, decir. claro, Ayer con Camilo. cuando tenemos un punto en donde la curva pasa por debajo del eje de las X, esa es negativa. Entonces ya empieza a restar. Todo lo que esté por debajo del eje de las X empieza a Claro, restar al área. Entonces tenés que buscar los extremos en donde el área es positiva y ahí la función es positiva y ahí te da máximo. Exactamente. Ese era un solo corte tenía sobre el eje de las X. claro, porque calculábamos el área entre 0 y al corte, al Bien, punto. Entonces, la función primitiva, que era la de utilidades, el punto máximo de la utilidad era igual al área de la claro, marginal. exactamente. Como lo hicimos recién hicimos la función de utilidades y el máximo, las utilidades en 7 daba exactamente igual que la integral definida. ¿Sí? Si buscamos un máximo e integramos hasta el punto de corte, claro, en ese punto, en esa raíz de la derivada, tenemos el punto crítico. Entonces, justo en ese punto, si integramos hasta ese punto, vamos a tener la utilidad máxima. Además, ojo que siempre hay que restarle los costos fijos. Si fuera utilidad, hay que restarle el costo fijo, porque yo lo que estoy teniendo ahí es el incremento de utilidades. No estoy teniendo las utilidades totales, como lo vimos recién. Si yo calculo la integral definida, tengo que restarle los 2000. Ahora, si yo integro las funciones, al costo le agrego la constante, hago la diferencia y busco cuándo es la utilidad, ya me lo da con el 2000 restado. ¿Sí? Así que bueno. Nos vemos esta noche. Les mando un beso grande. Hoy arrancamos tema nuevo, así que con todo. Nos vemos. Adiós. Que viene solamente la unidad, ¿o no? ¿Cómo? Digo, el parcial que viene es solamente la unidad 3. Sí, solo la unidad 3. Y después tenemos, queda para el final la 4 y la 5. Para los Y que profe, podemos. la unidad 6, Se las dejamos para el año que viene. No, no vamos a tener unidad 6. Vamos ahí a hacer un repaso para el final. ah, bien, buenísimo. No tiene demasiadas aplicaciones. Hay aplicaciones de integrales, de funciones en varias variables, pero para darlo en una semana Claro. rápido me parece que no tiene sentido. Preferimos profundizar lo que ya estuvimos viendo y bueno, por el momento queda ahí. Sobre todo llegar bien con tiempo para el final. Exactamente. Exactamente. Bien, Así que bueno, bueno, profe, nos vemos a la noche. nos vemos. Adiós. Chao, chao. Gracias.